en el Val Garbel para la presentación de Furia de Dani Segura. Vamos a empezar proyectando el book trailer sobre la sábana que tenéis ahí en medio, por eso no hay sillas todavía. Y eso es. Bien, mientras estamos hablando, vais a escuchar una música de fondo. Sabéis que soy muy friki de la música, por lo tanto, todos los libros, todas las historias que yo creo siempre tienen una base musical de fondo. En el propio libro vais a poder encontrar al final un código QR con toda la banda sonora que ha inspirado la novela. Y esa es la música que vais a escuchar de fondo, muy de fondo, porque si no, no os escucháis a nosotros. Pero la vais a poder estar escuchando repetidas veces de fondo, ¿vale? Son varias pistas instrumentales y pues lo tenemos aquí un poquito de ambientación. ¿De verdad? ¿Todo el tiempo? Se te va a olvidar, no te preocupes que está ahí. Empiezo ya entonces. Sí. ¿Okay? Bueno, voy a ponerme de pie. Buenas tardes a todas y a todos. Soy José Luis Victoria, editor de Dani. Somos una editorial de Castellón. Y bueno, lo primero os quería agradecer a todos el haber venido a una presentación del libro, que bueno, todos sabemos que la presentación del libro pues muchas veces no hay tanta gente, pero bueno, supongo que Dani es una persona muy querida y tiene un poder de convocatoria bastante grande. Entonces os quiero dar las gracias porque para nosotros es muy importante que venga la gente a las presentaciones. Yo normalmente en todas las presentaciones que hago, ya han sido ya muchas, casi 8 años ya de editorial, no suelo hablar de los libros, porque me los leo, no diréis mal, me los leo todos. Siempre prefiero que sea el autor, bueno, pues si se equivoca o hace algún spoiler, que sea él el que lo haga, y así luego pues no me puede decir nada. Yo creo que mi labor como editor es hablar un poquito del mundo editorial, ¿vale? Pues para que la gente, pues bueno, si lo desconoce, pues que empiece un poquito a conocer cómo funciona siempre desde el punto de vista de una editorial pequeña, una editorial modesta, ¿no? Creo que es importante porque todos cuando entendemos, hablamos de editoriales o hablamos de librerías, pues siempre tenemos en la mente mucha gente, pues eso, las grandes editoriales, ¿no? Los montones de libros que hay en el Corte Inglés, el Andá, en la Casa del Libro, pero realmente eso es la punta del iceberg, ¿no? La punta que se ve. Creo que tras ellos pues somos muchas editoriales pequeñas y medianas que luchamos como Eva, que ha empezado ahora, que luchamos por sobrevivir e intentar sacar literatura de calidad, ¿vale? Que creo que es nuestra misión. Entonces, siempre hablo de esto a la gente pues para que se involucre un poquito, porque a ver, cuando os leáis el libro de Dani, os va a gustar, sí o sí, no hay discusión en eso, yo estoy seguro, si me ha gustado a mí, pues os va a gustar a vosotros.
Entonces para nosotros sí que es verdad que es muy importante, hoy que tenemos las redes sociales y todas estas cositas, pues bueno, el compartirlo, ¿no? El compartir la foto del libro, el compartir el boca a boca, para nosotros eso es muy importante, porque aunque intentemos estar en ferias y que nuestra visibilidad sea lo máximo posible, sí que es verdad que nuestros canales de visibilidad pues no son los de las grandes, ¿no? Entonces en eso sí que es verdad que siempre se lo pido a la gente, ¿no? Pues aparte pues eso de comprar el libro, pues que lo recomiende y que hable de él y que se extienda, porque a ver, las editoriales vivimos de vender libros. Los autores no tanto, los autores no tanto, pero las editoriales sí. Entonces, si realmente pues eso no se compran libros, pues las editoriales pues evidentemente cerraremos, y los autores que no tienen tanto tirón para poder estar en una gran editorial pues no podrán publicar, y creo que eso yo creo que sería un desastre. Creo que nosotros como editoriales pequeñas aportamos nuestro granito de arena para que mucha gente publique, porque en España pues bueno, hay muchos autores muy interesantes que escriben muy bien y que creo que se merecen el respeto que un editor pues les pueda editar, porque todos sabemos que las grandes editoriales pues bueno, está muy vetado el poder publicar. No sé si Dani habrá mandado alguna vez a alguna gran editorial sus manuscritos, pero bueno, todos como escritores pues los hemos mandado y no es nada fácil, Entonces creo que nosotros sí que cubrimos ese hueco con mucha ilusión, y a todos pues eso, os doy las gracias por haber venido y espero que bueno, que este sea el principio de muchas presentaciones más. Gracias. De todas formas, es modesto, ¿eh? Peca de modesto. Ya os voy a dar el paso al realmente el protagonista, bueno, que realmente el protagonista es el libro. Pero bueno, a David, pues bueno... A Dani. Pues, me acaba de llamar David, la marca que me trajo. Tiene una manía de llamarle Sí, David, sí, es que tengo manía. siempre. A ver, os cuento una cosita. Yo, cuando le cambio el nombre a una persona, Ya va toda la vida. ya es para toda la vida. O sea, yo Solo pasaba las 5 primeras veces, pues tenía que ser la sexta hoy. entonces sí que es posible, pero vamos, ya para siempre. Entonces, bueno, y aún gracias, aunque... Mira, se mandan mira, mayor hasta los libros. se ponen Es nerviosos que no. los libros. Pero bueno, como os decía, el protagonista es el libro. Él está aquí Para por pasar estar, la para pasar el rato, la charleta. Pero bueno, os hablará él porque el libro no puede hablar. Bueno, pues yo lo primero agradecer, porque sí que es cierto que José Luis pertenece a una editorial y ella pertenece a otra, y para mí es un orgullo tener a mis dos editores sin ser la misma editorial. Yo creo que dice mucho de ambos y de las dos editoriales que están creando. Entonces, y no es por pelotearles, sino porque creo que no es tan fácil ver dos editoriales que a priori no tienen ningún tipo de conexión juntas por un autor. Así que yo por mi parte solo quiero agradecérselo que estén aquí los dos presentándome, aunque el libro en este caso pertenezca a Hades. Entonces... Y por lo demás, pues bueno, comentaros un poco de Furia. Furia rompe un poquito los esquemas de lo que yo he escrito hasta ahora. Entonces he intentado hacer un thriller psicológico y que rompe pues eso. Teníamos Eirin con esa historia de fantasía, teníamos Senderos Mágicos con cortos, pero en este caso quería salirme de ese patrón, de esa línea, y mostraros una faceta un poco diferente mía. Es un thriller totalmente psicológico. Plantea la historia de un pueblo, en este caso llamado Clevenstown, ¿vale? El pueblo en sí no existe, pero el pueblo real sí existe. No se llama Clevenstown, sí puedo decir que se llama Becerril de la Sierra, para desgracia... para desgracia de algunas personas que están allí, que no sé si me van a matar después de leer el libro. Es que pierde mucho, Becerril de la Sierra. Y Clevenstown es pues un nombre bonito para todo lo que pasa en el libro, ¿vale? Es un pueblo del cual las personas que están viviendo en él no pueden salir, tienen prohibido cualquier contacto con el exterior, y descubre el protagonista, Kyle se llama, una trama de conspiraciones que le van a llevar a intentar salir de ese pueblo sin poder, o a descubrir qué es lo que de verdad esconde el pueblo en el que él ha vivido toda su vida. Y en esa red de conspiraciones nace Furia. Es que no sé qué más contaros sin hacer spoilers. Vale, yo he venido aquí, además de como amiga y compañera, escritora y su editora, para ponerle las cosas difíciles. Entonces,
esto, porque tú esperas que yo haga Hasta esto, hoy es amiga, sí. pero le voy a poner en aprieto. Voy a coger, esto no lo sabes, voy a abrir el libro por una página X y vas a leer un fragmento. Léelo tú. Mira, te voy a ayudar. Vas a leer un fragmento y otro, o sea, vamos a leer alternados, ¿vale? Perfecto. Al azar. Pero, Vamos a ver, hacer- al azar, cuidado con los spoilers, totalmente ¿eh? al azar. Totalmente al azar. Es que es un libro, Página 100. Mira, se han puesto nerviosos todos, no quieren que Venga. leamos. Coge una, página 100. Página 100, vale. Toma. Que este no se vale. cae. Vale, empiezas en mis pensamientos. Mis Sí, pensamientos. empiezas en mis pensamientos, que es el primer párrafo. Espérate un segundo Yo que voy a sigo leer que con viene la página 100. 100, ¿vale? Ah, vale, sí. Esta me sirve. Vamos allá. Venga. En mis pensamientos estalló incomprensiblemente el arrullo de una risa infantil. Si hubiera tenido ocasión de describir aquel lastimero sonido, lo habría calificado de una burlona carcajada del infierno. Párrafo. Ah, ¿entero? Sí. Y lo siguiente. ¿Qué? Tampoco la voz. Voy. El fragor de los gritos pareció difuminarse, aunque en realidad las voces no se hubieran apagado. Vamos a levantar todo a ver si se levanta la voz. El fragor de los gritos pareció difuminarse, aunque en realidad las voces no se hubieran apagado más allá de mi mente. Miré en derredor en busca de la procedencia de aquella risa, pero a mi alrededor tan solo había oscuridad. Las tinieblas envolvían los rincones de las casas, los espacios vacíos que rectaban entre los cubos de basura. Oh Dios, aquellas niñas podrían estar en cualquier parte. Observé de soslayo a Corinne, pero no parecía que ella escuchara nada más que el rugiente bramido de Clarenstown. Sin embargo, pronto la risa de mi cabeza fue acallada por el trémulo sonido de una canción. Una dulce melodía que la voz de aquella niña desgarró. Lo que debería haber sido una inocente nana se convirtió en una cruel sinfonía. Deberíamos hacerle cantar a él, la verdad. Dale, jolín, has roto el clímax. Hombre, Estoy es que- poniéndole voz. Luna, luna, oculta el sol. En mi cuna duermo yo. Brilla, brilla, oscuridad. Ya se acabó la piedad. La frágil voz infantil se extinguió en un ronco suspiro que dejó tras de sí el remanso de los gritos que nos perseguían. Corinne se precipitó sobre la puerta con el brazo extendido, tanteó la superficie de la cerradura en su afán por introducir la llave. Con un quejido, el oxidado metal entró en el cerrojo y nos precipitamos en casa de Eleanor. Nos apresuramos a cerrar de nuevo para evitar que nadie pudiera irrumpir en la vivienda. Los primeros golpes aporrearon la superficie de madera clamando justicia. Termina. Arrancad las ramas de los árboles. Escuchamos gritar desde el exterior. Golpead las ventanas. Bueno, a mí me falta que el editor cante, pero bueno. Estamos en ello. En ello, ¿no? Yo que- sí que te quería hacer una pregunta cuando has dicho cómo es el pueblo este que has dicho que se parece. ¿Cómo? Becerril de Becerril de la Sierra. Ahí también están incomunicados o no. No, Ah, allí se habla mucho. Ya me dejas más. No, el tema de la incomunicación es cosecha propia. Bueno, yo quiero decir también que lo ha ilustrado el propio autor, que no ha contado nada de eso. Sí, es verdad. Háblanos de las ilustraciones. Hay una ilustración por cada capítulo. Yo las he dibujado con carboncillo. En esas ilustraciones veréis reflejada una de las escenas que se cuentan en ese capítulo. Bueno, hay 13 en total, son 12 capítulos. Lo que pasa es que ya que estábamos, pues no íbamos a dejar al epílogo cojo. Entonces también tiene su dibujo correspondiente. Y queríamos darle otro enfoque. También estamos acostumbrados a leer literatura para adultos vacía de imágenes, y un poco también en consonancia con la línea editorial con la que también estamos trabajando, quería aportar ese toque también para adultos. No solo hace falta dibujos en la literatura infantil, también podemos nosotros disfrutar de ellos desde un punto de vista a lo mejor un poquito más adulto, más serio o incluso más misterioso. Y bueno, por lo demás, curiosidades del libro, unas cuantas, pero bueno, la mayoría os voy a dejar que las descubráis, ¿vale? Sí deciros, también desde aquí, como estamos grabando, quiero dar las gracias a las personas que no han podido venir, porque algunos de ellos son lectores cero, que por pertenecer a otra comunidad autónoma, incluso algunos viven en otros países,
no han podido venir, porque ser lector cero de Furia en muchos casos no ha sido fácil, ¿vale? No estoy loco ni me va a la marcha, pero sí que soy un poco excéntrico con las novelas que creo. El proceso de lectura cero, sobre todo en la segunda tanda de la lectura cero, es un thriller y a mí me gusta despertar emociones en los lectores. Si es un thriller, un poquito de angustia no viene mal. Por lo tanto, yo lo que les pedí a algunos de esos lectores cero, a la mayoría, fue que se midieran las constantes vitales. Se pusieron un pulsómetro. ¿Pulsómetro? Si lo he dicho bien, ¿no? Sí, si no yo habría saltado. Ya. Sí, ya nos conocemos. Y estuvimos midiendo el pulso, la respiración y demás. Cuando una escena no encajaba con las expectativas que yo quería que consiguiera, esa escena se eliminaba y se creaba otra nueva hasta que estuviera a la altura. Entonces así es una forma que yo tenía más empírica de conseguir que este libro llegara de la manera que yo quería llegar, que es sugestionando al lector. No dando miedo, ojo, a pesar de lo que hemos leído, no dando miedo, pero sí sugestionando un poco el tema de la psicología de la persona que lo está leyendo. Va un poco por esa línea y quería agradecer a las personas que, ojo, tampoco es que les haya puesto un cuchillo al cuello y les haya dicho, leed con las pulsaciones y demás. No, lo han disfrutado, de hecho, creo que el menos excéntrico de todos en ese caso he sido yo, porque lo han disfrutado incluso más que yo pidiéndoselo. Entonces, pero bueno, gracias por haber estado allí donde estáis ahora mirando el vídeo y espero que ya sin pulsómetro disfrutéis del libro de otra forma. Vale, ¿por qué toda esta gente que está aquí escuchando hablar de cosas frikis, de pulsómetros y demás, ¿por qué tienen que leer tu libro? Me ha tocado el poli de papel malo y lo estoy disfrutando. O sea, por eso he dicho que amiga hasta hoy. ¿Por qué tienen que comprar este libro? ¿Qué tiene de especial? Es una historia bastante diferente y no lo digo porque la haya escrito yo, ¿vale? Antes de escritor soy lector y he leído mucho y sigo leyendo mucho y seguiré leyendo muchísimo. Me niego a pensar que todo está inventado. Yo con este libro quería crear un thriller que fuera de verdad diferente a por lo menos todos los que yo he leído, que son muchos, porque además es mi género predilecto. Es verdad, o sea, yo no soy la editora de este libro, pero sí he sido su correctora y tiene razón ahí. Creo que los thrillers pueden decir mucho, no solamente a nivel social, que este tiene mucho de crítica social, pero sobre todo quería que el lector no se espere en ningún momento lo que va a pasar al final, e incluso meter giros entre medias para evitar que vosotros en este caso podáis imaginar lo que va a pasar. No es, puedes intentar deducirlo del contexto, pero yo creo que en el 95% de los casos no os lo vais a esperar. Y es un poco lo que yo quería conseguir. Sorpresa y sobre todo que cuando acabéis de leerlo deje pozo y que cerrar las páginas no signifique el final de este libro. Vale. ¿Tenéis alguna? Yo tengo unas preguntas apuntadas de usuarios de Instagram que además son peores que yo, que las tengo aquí guardadas. Pero antes de pasarle a ponerle en apuros, sí, os invito a vosotros a que le pongáis en apuros aquí y le preguntéis todas las cosas que os ocurran. Cuanto peor es mejor. Bueno, ya podéis ensañaros que empiecen los Juegos del Hambre. A ver, ¿a quién hay que cargarse en el siguiente libro? No, a ver, seguro que No me naces. comentado, yo no sé si también la parte de escritor y editor, ahora, o sea, escritor, no sé si te gustará el cine de lo que has estado escribiendo ahora, de esta novela. ¿Te gusta ese género? Referente, un referente. Mucho. ¿Has visto La Bruja? La Bruja es de terror, ¿eh? Sí. Sí. Que la que ha salido hace unos años, hace pocos hace años, ¿no? como 3 Vale, años. Es sí, muy buena, sí la he esa visto, peli, sí la he pero visto. es terror. Sí, no, es que, digamos, la cubierta me asocia un poco eso, que yo no sé si leyendo tendrá algo que ver o no. Sí. Como referente, yo siempre escribo de una forma muy cinematográfica. Me encanta tanto el cine como las series y suelo consumir este tipo de género, además de en libros, en esos dos formatos. La historia no se parece en nada a La Bruja y quiero pensar que tampoco a nada de lo que yo he visto o leído. La portada, el porqué de la portada, el protagonista indiscutible del libro es Kyle, ¿vale? La trama de la novela intenta crear esa angustia en el personaje principal porque al final se ve solo
porque todo el mundo a su lado, él los ve como unos traidores. Son personas que pueden estar o no confabuladas con ese proyecto Clevenstown, con esa intriga que va hilando la trama. Y es una forma de reflejar ese pueblo, ese Clevenstown, y la soledad de ese personaje dentro de un lugar bastante reducido, bastante pequeño. Hay más detrás de la portada, pero eso os voy a dejar descubrir porque sea un spoiler muy gordo. Esa puerta abierta y esa luz tienen mucho que ver. ¿Vale? A ver, yo te quería hacer otra pregunta. ¿Qué relación hay entre la música y lo que has escrito? Todo. Yo no puedo escribir si no es con música. O por lo menos me niego a hacerlo. Por un lado, bueno, las ideas no surgen cuando estoy ya sentado a escribir. Digo, venga, ¿qué me parece? ¿Qué voy a escribir? Pues esto, que bueno. Las ideas van viniendo por otro lado, pero sí que es verdad que yo las encajo dentro de una novela con música de fondo. Por eso le doy tanto protagonismo, incluyendo una página al final, unos créditos que vienen toda la lista de canciones, incluso un código QR que enlaza a la playlist del libro, para que podáis incluso escuchar las páginas que han inspirado esas piezas. Yo las escenas siempre las dibujo con esa música. Creo que los libros, por lo menos que a mí más me han gustado, son libros que tienen un estilo musical a la hora de leerlo. Y haciendo la trampa de escuchar la música, yo intento plasmar eso dentro de lo que escribo. De hecho, creo que si veis o escucháis esa música mientras lo leéis, puede incluso ganar mucho la lectura. Para mí es el hilo conductor de todos los libros, todos los relatos, incluso los pocos poemas que he escrito. Para mí el hilo conductor de todas esas letras es la música. Y además es una música instrumental, sin letra. Para evitar contaminarme un poco de lo que dice, siempre lo hago de esta forma. Como la que estamos escuchando de fondo, vamos. Como la que estamos escuchando de fondo ahí bajita, para tampoco solaparnos, que de hecho es la que ha inspirado Furia. ¿Y del título podemos saber algo? Sí, porque además antes me ha dicho, yo quiero saber del título, que no sé si se va a atrever a preguntarlo. Vais a entender el porqué de esta respuesta después, cuando lo leáis. El título tiene 3 significados, en 3 idiomas diferentes. Furia, por eso no he puesto la furia con la grafía española. Furia significa expiación, ira y venganza. Y cuando leáis el libro sabréis el porqué de esas 3 emociones plasmadas en el título. Ahí estamos. Ahí estamos. Para abrir un poco de hambre. ¿Más preguntas por ahí? ¿Todos a la vez, no? No, pues, Que de verdad, que no voy a matar a nadie en el siguiente libro, Marta, bueno, yo me pasaría un buen rato haciendo preguntas. Lo primero, así, cosas que adoramos los escritores, ¿brújula o mapa? Depende del libro. En este libro, mapa. Totalmente. Explícanos el ¿Por mapa. qué decimos eso? Perdón, sí. Brújula significa, en el mundo de escritores, que vas hilando las ideas un poco, no sobre la marcha, pero que son los propios personajes y la trama las que te van guiando. Y mapa es cuando tienes un esquema fijo en el cual tú te vas moviendo y no te sales del patrón hasta el final. En este libro he seguido mapa absoluto, además no he dado lugar a otra cosa, porque es una trama bastante compleja de elaborar. Es una trama con muchísimos giros en la que nada es lo que parece, y salirme de esa brújula podía invitarme a equivocarme o a meter la pata en algún punto y que el argumento perdiera tanto el hilo conductor como la credibilidad. Además, yo soy muy minucioso con la elaboración de esos personajes, y tanto en esta novela como en otras, pero en esta más todavía. Los personajes yo siempre los elaboro con 3 psicólogas diferentes que no se conocen entre sí. Les cuento la trama, les cuento el tipo de personaje que tengo delante y cómo creen ellas que pueda evolucionar a lo largo de esa trama, porque no quiero que se salga de la línea en la que ese personaje deba evolucionar. Entonces, y en este libro más todavía, además hay una parte que está fundamentada con teorías científicas reales de la psicología, y he tenido que ceñirme mucho a todo el plan, tanto al argumental como en la caracterización, y cómo quería que esos personajes fueran en función de los estudios en los que está fundamentado el libro. Bueno, voy a hacer una de estas, que si no se me van a juntar y así los puedo intercalar con las del público, porque si no se me va a ir demasiado. A ver, un usuario de Instagram pregunta: ¿qué novela te ha costado más escribir? Y de esa novela,
si hay alguna escena en particular que te haya costado mucho más. Pues, a ver, la que más me ha costado escribir ha sido Furia. Yo he escrito a nivel novela 2, esta es la segunda. Eirin es una historia que mezcla thriller y fantasía. Y Furia es un thriller puro y duro, además de corte muy realista. Me he tenido que documentar muchísimo, de hecho he viajado al extranjero para poder documentarme. No solamente en la toma de... Se ríe. No, hombre, la excusa fue documentarme. Menos mal que Marta lo ha dicho, porque yo estaba formalita en plan, sí. A ver, no me he quejado del viaje tampoco, pero sí que es cierto que me he tenido que documentar mucho. Tengo que Hice comer, mierda. viajar, vivir para escribir este libro. Duro es. Pero sí que es cierto que me ha costado mucho porque no me podía salir del patrón, no podía hilar una puntada sin estar dentro del guión. Aparte, es un libro con alguna escena durilla, no es violento, ni es gore, ni nada por el estilo, pero tiene una carga psicológica, ¿vale? De hecho, este libro me parece que ha sido más complicado de escribir por una escena en concreto, que para mí fue duro escribir. De hecho, estuve luego después 2 días sin escribir más. Y luego ya volví. Sin contarnos la escena, Sí. ¿por qué? ¿Porque era triste? ¿Porque era desgarradora? ¿Porque era salvaje? Violenta, tenía una carga psicológica importante. Vale. Para saber cuál es la escena, que no os la puedo contar porque además es parte del final, del último tercio, el libro está dividido en 3 partes, del último tercio, es la escena en la que suena de fondo música clásica. No en los créditos del final, sino que en la propia escena se menciona que de fondo se está reproduciendo 3 piezas de música clásica. ¿Pero es una escena desgarradora? ¿O cómo la definirías sin hablarnos de la escena? Pon un adjetivo, no pongas carga psicológica, que eso es muy... Es una escena desgarradora emocionalmente, sí. Vale. No física, pero sí emocionalmente. Y por esa escena, ya solo por esa escena, creo que este es el libro que más me ha costado escribir. Porque además fue una escena que tuve que pensar mucho y que precisamente está al final porque la tuve que pensar mucho tiempo. ¿Más preguntitas por ahí? Marta, si nosotros usamos de comodín, si nos anima la gente. Bueno, Marta me puso en este post, lo tengo que decir. ¿Estás aquí también? No está ahí. Ay. Estas preguntas han salido de unas historias de Instagram, ¿vale? Marta, que es muy graciosa y muy maja, me puso, no, guapo. Yo te las voy a hacer allí que así no te lo esperas y te pongo más nervioso. Esa fue su pregunta, esa fue su respuesta a las historias. Y aquí está. Aprovecha. Podéis preguntar, no os preocupéis. Que no os cortéis. Pues, ¿en qué te inspiraste para cómo surgió la historia? La historia, bueno, esto sí lo puedo contar. Sí. Porque no desvela nada de la trama, pero sí un poco del corte de los personajes. La historia nació a raíz de un experimento científico real que se hizo en la Universidad de Stanford de Estados Unidos. Que de hecho Sí, se llama... pero ¿tú le encontraste ese experimento y dijiste voy a escribir una novela? ¿O te documentaste? ¿O qué fue primero? A mí me gusta mucho lo que es la psicología. En la carrera, yo no he hecho psicología, yo he hecho, entre otras, magisterio. Y en la asignatura de psicología de desarrollo me topé con este experimento y fui investigando un poco y me pareció muy bestia. El experimento constaba de varios alumnos de la propia Universidad de Stanford que fueron encerrados en un sótano y hacían el rol de carceleros unos y de presos los otros. La película de experimento, de los experimentos. Exacto. Mi película favorita alemana, no sabía. Pues Es en mi una favorita. semana tuvieron que cancelar ese experimento porque cada uno asumió el rol que le había correspondido de forma muy violenta. La película es brutal, la americana pierde mucho, pero si podéis verla, Das Experiment, que es alemana, Más es alto. bestial. No se oye, pues... ¿Habéis estado así todo el rato? ¿Qué decís ahora? ¡Madre mía! Pues hay una película. Alemania. Una película alemana que está basada en este experimento, ¿vale? Es muy mi película buena favorita, también. no lo sabía. Y a raíz de eso, pues de ahí nació Clevenstown y de ahí nació también un poco lo que luego después hiló la trama. Y hasta aquí puedo leer. El proyecto Clevenstown no tiene que ver con esto, ¿vale?
pero sí que es verdad que la Ahí idea surgió surgió la la chispa de, pues un poco de crear esta novela. Y de otra cosa que cuando leáis el final entenderéis, Vale. ¿vale? Tiene un punto que a mí me toca muy dentro y que cuando lleguéis al final descubriréis cuál es. Y además se va a saber cuál es. No os preocupéis que no hay nada subliminal en eso, porque además quise ser muy explícito para que todo el mundo llegase a entender qué quiero transmitir con el libro. No, que me estaba saliendo una pregunta ahora que si tiene algo que ver la gente que viva en ese pueblo, el ambiente... ¿Clevenstown o Becerril? ¿El de verdad o el ficticio? novela. Vale. A él no le interesa a veces. Becerril No no ni hablar creo, de yo esto. pasaba por ahí, pero no había nadie que me... No. Es un a ver, es un pueblo normal, ¿eh? Dejaré que te pregunte, coño. Bueno, no sé yo, normal, muy normal. Y no, eso, que si has hecho como que hay algo misterioso en el pueblo, o la gente que vive allí, algo... No, se puede contar sin contar. A ver, O sea, hay el algo hilo... sobrenatural, algo mágico, Sí, algo distinto. sí, Eso es lo que quieres algo preguntar. que la gente Un del pueblo elemento sepa, perturbador que sea claro. diferencial de algo que la otras gente del ciudades. pueblo sepa y que lo tienen escondido ahí porque hay algo misterioso en el pueblo. Hay un misterio en el pueblo. Es el proyecto Clevenstown. Es un proyecto. Es algo que el protagonista va descubriendo, escuchando hablar, sobre todo al principio de la novela, a ciertos personajes, y poco a poco él va viendo que es más grande de lo que él pensaba. Es ese proyecto el que constituye el hilo conductor de toda la trama El que lleva el misterio. y el que lleva la carga de misterio, y vas descubriendo todo lo que hay alrededor, porque el proyecto es uno de los misterios, el gordo a lo mejor, pero luego hay cosas que no te esperas que salen a raíz de ese proyecto. Bueno, tengo aquí una pregunta de... Es evidentemente una admiradora. Porque- No soy yo. Alto. Tengo una nueva pregunta. Este tiene que ser de una admiradora seguro porque... ¡Quita, hombre! Dímelo. Dice, ¿esperabas el éxito de Irene y cómo lo gestionaste? Que es seguro una seguidora tuya que ha leído Sí, no, sí, tu el nombre novela. creo que sé quién es. A ver, Erin es mi primera novela, ¿vale? Esperarme el éxito que ha tenido, nunca. Me lo habría esperado, la verdad. ¿Y cómo gestionarlo? Pues sin creérmelo todavía, la verdad. No sé qué decir. Sí que es verdad que he tenido muchísima suerte. El boca a oreja ha ayudado muchísimo a la difusión de ese libro. Y cómo he reaccionado, pues no me canso de dar las gracias. Porque si ahora Furia está aquí es precisamente por las ventas que tuvo Irene y el éxito que tuvo Irene. Hay muchas fans por ahí, ¿eh? Pero podéis haber dicho antes que no se oía, madre mía, nosotros Ya no se oís, ¿no? bla, y... Vale. Es que la música hacía mucho, ¿eh? ¿Qué, ¿Más preguntas por ahí? ¿O sigo atacando de Instagram? Ataca. ¿Ataco? Bueno, hay algunas que, me las voy a inventar yo y voy a hacer como que son de aquí. ¿Para que no me enfade o qué? Sí. Esto es alguien que te quiere, te odia mucho. Tu opinión sobre thriller. ¿Por qué thriller? ¿Crees que es el género que está más en boga? ¿Que vende más? ¿Por qué te dio por thriller? ¿Por moda? ¿Porque es tu género favorito? ¿Por qué? A ver, en mi caso, porque es mi género favorito. En cuanto a difusión, sí que es verdad que ahora mismo el thriller está un poco en boca de mucha gente. ¿Que lo haya escrito por eso? No. De hecho, vendrán más thrillers, pero porque es mi género predilecto. Sí que me voy a salir, por supuesto. Irene tiene mucho de fantasía. El próximo libro que voy a escribir es una comedia, no es nada de thriller. Pero volveré. Definitivamente, por gusto personal, siempre. Sí, Una preguntita. ¿Cuánto de ti hay en el protagonista de Furia? nada. Nada de nada. Me acabas de desmontar la teoría. Puedo seguir hablando contigo. Bien. En este libro los personajes son muy extremos, todos. Desde el protagonista hasta los secundarios. Todos están movidos por una motivación personal. Y para poder hacer unos personajes creíbles, tenía que desmarcarlos de mí. Entonces, igual que en Irene sí es cierto que hay algo de mí en todos, en este he intentado conseguir lo contrario. Porque creo que les restaba credibilidad
que yo me viera reflejado en alguno de ellos. Me deja más tranquilo. Alguno de los lectores cero me ha preguntado, dice, pero, ¿y este libro cómo se te ha ocurrido? ¿Pero tú estás bien? No quieres matarte ni nada. Digo, no, estoy estupendo, gracias. No se me ha ido la cabeza tanto todavía. Todavía. ¿Algo más? Ah, por allí. Yo tengo una pregunta que además es muy de las que sueles hacer tú. Es decir, que te vas a vengar, ¿no? ¡Furia! Teniendo en cuenta que ahora mismo se acerca la temporada de Halloween y demás, ¿de qué se disfrazaría Furia? ¿El libro? Vale. Espera que pienso, ¿eh? Disfrazarse, o sea, que tiene que ser antitético, piénsalo bien. Porque si no, no es un disfraz. Se ha hundido, Dani. Se ha quedado mudo. Vamos, me ha dejado Yo tengo una en respuesta, blanco. pero claro, prefiero que respondas. A ver, no, sí que es cierto, solo puede ser una cosa, ¿verdad? No pueden ser 3 o 4. Bueno, a ver, no. Se me han ocurrido varias cosas, entonces ahora mismo estoy decidiendo cuál de las 4 pegaría más. Yo tengo una, a ver si coincide con la tuya. No, yo luego lo digo si quieres. Furia. Tiene tantas que no sabe qué decir primero. No, son 4, son 4. Furia se disfrazaría... Si esto ha sido tiempo. No. Es que estoy viendo cómo lo explico, de una persona. De una persona como nosotros. Y sé que parece que no es un disfraz, ¿vale? Pero lo digo con un doble sentido. Furia es un libro en el que nada y sobre todo nadie es lo que parece. Y Furia es un libro con el que yo he intentado demostrar que hasta nosotros podemos ser las peores personas con las que nos podemos cruzar y que el verdadero miedo está en uno mismo. Vale, yo iba a decir algo parecido. Haciendo galletitas y pasteles, que está en su línea, ¿no? Parece una cosa, pero es otra, totalmente distinta, y no te lo esperas, ¿no? Y por eso un personaje tipo, arquetipo, lleno de clichés, que parece dulce y con su mundo pequeñito, pero ese mundo es mucho más grande e inesperado Por de el lo que fondo parece. piden volumen. Es que tiene una acústica mala esto, ¿eh? Yo estoy todavía con la... Tengo que decir en su favor que está enferma de la garganta, ¿vale? Bueno, es que estaba con gripe y me está costando mucho esta vez alzar la voz. ¿Y tú? Yo perfectamente. No, pero ¿de qué lo disfrazas? A mí no me metas Es que de lo que se me ha movidas. ocurrido desvelaría bastante, entonces no... Nada, no se le ocurre nada. No se me ocurre nada. Si no, ¿Algo más? Que hay una fácil de... Con esto de los pulsómetros que manejáis, lo que estás contando y tal, los que tenemos algo del corazón no debemos leer el libro. A ver, es un libro apto para cardíacos. Mi padre es un cardíaco y lo ha leído. Yo lo que pretendía conseguir con eso era simplemente ver si a la gente se le aceleraba el pulso y si la respiración era más precipitada. No pretendía que a nadie le dé un infarto ni nada por el estilo. No. ¿A cuántas pulsa? ¿A la persona que más? A 120. Ya es. Más o menos, 119, 120 y pocos. o sea que si no queréis hacer footing, leéis el libro y al final Bueno, voy a la hacer repercusión es la misma. Y repito que no es por miedo. ¿Vale? Tensión. Es tensión. Tensión. Angustia no es. No es angustia. No. No es un libro angustioso. Sí que es- sí. Es tenso, de suspense, te mantiene en vilo. De a ver qué va a pasar, pero no te genera una sensación de angustia, de oscuridad. No. Eso es lo que es mi género más bien. El sí. de él es más psicológico, de suspense. No es tanto... No busca dar miedo, el libro. Busca sugestionar un poco. Eso es. ¿Algo más? No sé ni qué hora es. Te toca a ti, tú Pues tienes. no sé. Ah, ¿ya las has hecho todas? No, es que acabo de preguntar por la hora. La hora son las 7. ¿A qué hora tienes que ir? No, son las 7. Ah, las 8. Sí. Las 7. Yo tengo otra, Sí. pero que es un poco fuerte la pregunta. Es un poco fuerte. A ver, ¿te has inspirado en alguien
con esa doble personalidad que a lo mejor hayas dado al protagonista. Para que hayas dicho, Te van a dejar de hablar. joder este o joder No hace este. falta que digas el tío. Claro. Sí. Claro. Nombre y apellidos. Alguien debe ser. ¿Por qué te acercas a mí? Sí. No es en ella. En esa documentación que he hecho, me he reunido con personas que me han dado mucha información al respecto. Hay una advertencia, una especie de nota de autor, en la que se dice que por respeto a la intimidad de estas personas no se va a desvelar quiénes son. ¿Vale? Pero hay cosas, como decía, que están fundamentadas en bases psicológicas, experimentales, Pero no reales. solo una persona, sino que has tomado elementos de diferentes sujetos, ¿no? Exacto. No hay un personaje que se ciña a una persona, pero sí hay elementos que se ciñen a las experiencias de algunas personas. Sí. Por ahí. Sí. Bueno, agradezco mucho la presentación y bueno, ya después de todo lo que nos ha contado, ¿dónde podemos adquirir Furia? Porque estoy deseando llegar a mi casa para poner a leerlo. Pues mira, aquí mismo se puede comprar, Sí, ¿vale? En un ratito. En un ratito. Él nos firmará los Luego sí que es libros. verdad que, como decía antes, es bastante modesto en su presentación. Sí. Tiene una difusión bastante amplia, territorio nacional, de librerías, superficies y también en comercios digitales, como Amazon, pero bueno, estando aquí, si te lo quieres llevar, claro, cualquier librería se puede en cualquier se punto de puede compra adquirir, a nivel Amazon, Casa nacional. del Pero libro, si te lo pues, llevas puesto Me lo llevo hoy, te lo firmado. llevas firmadito. Hoy os lo lleváis firmado, mola sí. mucho más. Mola mucho más así. Que viste más. Gracias, claro. Sí. ¿Tenías otra pregunta por allí, Marta? Yo, hablando de los personajes, ¿cuál es el personaje que más te ha costado? El protagonista. ¿Por qué? Que no vale bien, vale bien. Por la complejidad. Por la complejidad psicológica del personaje. Y por las situaciones... Haciendo frases hechas. No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que te tengo que decir frases hechas porque como te diga el motivo, te voy a hacer un pedazo de spoiler que me vas a odiar toda tu vida. Es un personaje que se ve en unas circunstancias complicadas y tenía que hacerle creíble. Entonces es jorobado. ¿Ya has llegado a Crear. empatizar alguna vez con él? Sí, ¿Que se has llegado? a empatizar, sí. Y tú también lo harás. Ya lo sabes. Todos lo haremos. Tanto con el protagonista como con los personajes que a priori dices jamás empatizaría con ellos, también vas a empatizar. Precisamente eso es lo que intento conseguir. Que veamos nuestro lado bueno y nuestro lado malo. El nuestro propio. Bueno, yo para terminar quiero hacer una pregunta. Me siento como que estoy enfadada y os estoy gritando, alzando la voz. Dani, que es que queda más falso. Dani, Dime. ¿qué otros proyectos tienes? Sí, muy natural. Estoy escribiendo ahora mismo 3 novelas a la vez. Porque ese momento de me atasco y no puedo seguir lo odio a muerte. Entonces, cuando me atasco con alguna de las novelas, que nos pasa a todos, salto a otra. Y además, precisamente la que tengo más avanzada surgió en la segunda mitad de Furia, que es la comedia. Bueno, podéis imaginar por qué, ¿no? Hay que escapar también un poco de las historias que se escriben, porque en mi caso, ya con las que disfruto leyendo o viendo, me meto mucho en la historia. Imaginaos cómo me puedo llegar a meter escribiendo. Y Furia es una historia tensa. Entonces, pues a raíz de ahí empecé a escribir otras historias y voy alternando. Y según me atasco con una, me van viniendo ideas de otras y voy escribiendo. Estoy escribiendo la más avanzada ahora, es una comedia, un thriller policíaco y un drama de realismo mágico, ambientado en Ruanda. Y luego está lo infantil, que sabía yo, ¿no? Eso Sí, lo que pasa es que, bueno, eso has dejado aparcado. está un poquito aparcado todavía. Estoy creando 2 series infantiles, de literatura infantil. Pero las tengo un poquito más aparcadas todavía. Porque sí que es verdad que el público infantil es un público muy exigente. Soy profesor y les oigo comentar cositas, entonces sí que es verdad. Te desmotiva, ¿no? Un poquito. Pero sí que es verdad que son 2 proyectos que los estoy empezando a hacer ya con mucha ilusión, pero que me van a llevar más tiempo que las novelas, probablemente. Porque hay que ser muy puntilloso con toda literatura, pero con la infantil los niños son especiales. En el buen sentido, ¿eh? ¿Ilustrado? Sí, pero no por mí. Eso sí que no lo voy a ilustrar yo. Porque sí que es verdad que mi estilo es más de lápiz, de carboncillo y demás, y no creo que sea acorde a la literatura infantil. Que tiene
Sí. que tener mucho color. Bueno, porque claro, el dibujo infantil tiene que ser un profesional. Completamente. Sí, pero bueno, esos proyectos los tengo más aparcados todavía. Bueno, son las 8, Sí. bien, ¿no? La Pues- firma y todo, que se va a demorar. Pues ahora Pasamos ya a la Dani calienta motores. Te vamos a proponer para que firmes, porque esto es Allí. un poco inestable, que te pongas ahí Sí. cómodamente, que ellos compren aquí el libro y Vale. lo compran y luego tú lo firmas aquí. Vale. Vale, para que no Si se nos necesitas amontone. cualquier cosa, dime. Vale. Para que, hostia, que vaya. Muchas gracias a todos por venir, de verdad. Ah, y una cosa, perdón, que no se me olvide. Si os lo lleváis, cuando lo leáis, por favor, escribidme y comentadme qué os ha parecido. Y darle caña. Porque me gusta la caña. ¿Vale?